Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde aquí, desde Australia, buenos días. En el directo que son las 9 de la noche allá en España, que es donde comenzamos o cuando comenzamos los directos. Bienvenidos a aquellos que se han conectado en directo y a aquellos que nos estarán escuchando por YouTube cuando lo estrenemos en unos días. Así que si sois de los de YouTube, y si eres nuevo además en el canal, ponnos un mensaje abajito en los comentarios para decirnos quién eres, y cómo has llegado al canal también. Muy bien, estamos en la segunda parte de Hablamos de pareja. La primera parte la subimos la semana pasada. Y para aquellos que estén viendo la segunda porque les haya llegado la notificación de YouTube para la segunda y no les llegó para la primera, porque YouTube hace este tipo de cositas que no necesariamente está enviando los recordatorios de que vídeos están siendo subidos. Así que si has dado con este número 2, acuérdate que tenemos el número 1 de Hablando de Parejas. Y de hecho, si estás llegando a este número 2, antes de escucharlo, aquellos de YouTube, antes de escucharlo, te recomiendo que empieces por el número 1, porque sí que vamos a continuar con el tema. Entonces hay ciertas estructuras, ciertos conceptos, ciertas ilustraciones que ya han sido dichas y alguna de ellas vamos a hacer referencia. De hecho, acabamos el número 2 con la palabra en la boca, hablando de si la vida no te ha dado un 7 o si no has conseguido ordeñar o extraer de la vida un 7 y tratas de entrar en una relación. Simplemente esa frase, sin el contexto del 1, pues no lo vas a entender bien. Así que encarecidamente te invito a que veas el programa número 1, donde también hacemos referencia a una serie de pareja donde como pareja aprendemos nuevas herramientas en nuestra relación. Y esa serie se tituló Una sola carne, pero sí que estaba más destinada a gente que vivía en pareja o vive en pareja y relativamente tienen una compatibilidad eh, muy considerable, y lo único que ocurre en esos casos es que no tienen los instrumentos o les falta herramientas para crecer, para subir de nota, podríamos decir así. ¿Ok? Muy bien, vamos a dar comienzo nuevamente. Bienvenidos a los últimos que se han estado eh, arrimando, entrando en la sala de Zoom. Y vamos a continuar como dejamos la parte 1. Comentábamos al final de esa parte que yo estaba convencido, y sigo estando convencido, de que esta vida no te va a dar un 10. Te va a dar picos, te va a dar picos de, de alegría, te va a dar un pico de satisfacción, de logro. Yo me imagino que si le preguntas a un argentino que estaba en Qatar en la final y de fútbol, y en esos penaltis, y cuando se declaran campeones del mundo, habrá argentinos que en ese momento decían: "Wow, ya me puedo morir, hoy ya me puedo morir, ya ha llegado el 10". Pero luego, ¿qué ocurre? Luego cogen un avión de Qatar y regresan a su casa, o sea, regresan a pagar facturas, regresan a trabajo, regresan a otra realidad. ¿Ok? Entonces, por mucho que tengamos algún pico, el problema es cuando nuestra media en nuestra vida no es un 7. Y mucho de eso tiene que ver la manera en la cual nosotros vemos la vida, de qué manera nosotros hemos aprendido a ver la vida o nos han enseñado a ver la vida, y no hemos sabido extraer o ordeñar. Si la vida fuera una vaca, no hemos sabido ordeñar un 7 de la vida. Fijaros que hay mucha gente que
tiende a usar su pasado, los eventos en su pasado, sus condiciones en su pasado, para determinar cuánto la vida le puede dar. Entonces, ellos sienten que del 1 al 10 la nota media de su vida es un 4 y sin embargo, eh, mi, mi, am, mi contra, mi contraargumento para ello sería lo siguiente. Siempre va a haber alguien que lo ha pasado peor que tú. Siempre. O sea, por mucho que a ti te hayan pasado cosas y por mucho que la vida te haya golpeado por un lado o por otro, tanto en tu infancia como en tu juventud, por mucho que decisiones hayan de otros o tuyas hayan causado heridas, cicatrices, etcétera, y que tú asumas que por eso tienes un 4, que la vida te ha dado un 4, siempre va a haber alguien que lo ha pasado peor que tú y de los limones que la vida les ha dado, se han hecho una limonada. Y habiéndolo pasado peor que tú y experimentado cosas peor que tú, han conseguido extraer de la vida un 7. No te estoy diciendo un 9, te estoy diciendo un 7. Siempre vas a tener personas que vivan en unas condiciones muy simples, con unas limitaciones muy grandes, y sin embargo, tienen un nivel de contentamiento y una manera en la cual su vida, por muy simple o por muy limitada que sea o nos parezca a nosotros, ellos tienen ese contentamiento del 7 y luego vas a tener a una persona que tiene todo el dinero del mundo, que tiene todo lo que se supone que, que te puede comprar la felicidad y se están tirando por la ventana del balcón de la penthouse donde viven. Entonces, ahí vemos que tiene mucho que ver con perspectiva. De qué manera o qué gafas yo estoy poniéndome para ver la vida. De qué manera yo estoy actuando con esos limones que la vida me está dando. Entonces, con relación a parejas, que es el tema principal de esta segunda parte también, vamos a identificar esos números del 1 al 10 con diferentes estados en una playa donde estás a la orilla del mar. Vamos a decir que saliendo totalmente del agua, sin que el agua ni siquiera te llegue a los tobillos, eso va a ser un 10. O sea, el riesgo de que te ahogues en, a la orilla sin que el agua te toque los pies, eso va a ser un 10. Según te vas adentrando, pues vas a tener un 9,5 cuando el agua está en tus tobillos. Vas a tener un 9 cuando está en tus pantorrillas. Vas a tener un 8,75 cuando estás en tus rodillas. Y así progresivamente. El 7 es cuando el agua la tienes hasta el cuello, pero estás tocando la arena del fondo. O sea, tus pies están no de puntillitas ahí, no de que, ay, que me caigo, ay, que tal, ay, que me lleva. No, no, sino que tus pies siguen y si alguien te saluda, puedes levantar la mano, puedes levantar las dos manos. Hola, ¿cómo estás? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los pies los tienes asentados en el fondo de ese mar, porque no estás a tanta distancia, digamos, de la orilla. Ese va a ser nuestro 7. Ese es nuestro 7. ¿Ok? Si estás adentrado un poquitito más profundo y ya estás ahí tocando con la punta, o sea, sientes dónde está, pero ya ahora ya no te puedes permitir el lujo de levantar las manos, porque estás de puntillitas, sientes, ok, estoy ahí ya estás entrando en un 6. Ya estás uy, en una de estas es un 6 frágil, es un 6 frágil, un 5,75.
un poquitito de ola que venga que venga de retorno, sientes como que, uf, si dejo si dejo de pedalear aquí un poquitito, si dejo de usar un poquitito mis manos hacia la orilla y viene una ola de vuelta, un reflujo de ola o una resaca se llama en España, pero un reflujo de ola me lleva a mar adentro. ¿Ok? Y luego, evidentemente, cuando ya estás ahí, que estás ahí tratando de palpar, tratando de palpar, sabes que no tiene que estar lejos el fondo, porque ves a la gente en la playa, ves a la gente, no tiene que estar lejos, pero como que ya no lo sientes, ya no lo sientes. La temperatura sigue igual en tu pie, la temperatura sigue igual, la temperatura del agua en tus pantorrillas, en tus muslos, sigue igual que la del pie, incluso cuando haces el esfuerzo de bajar para abajo, no cambia la temperatura y si te sumerges un poquitito, te das cuenta que el agua ya te cubre la frente, pero no estás tan lejos. Ahí ya tienes un 4,5, porque ya no estás tocando. Y luego ya cuando te tratas de sumergir y notas un cambio de temperatura, más frío, ahí ya te das cuenta que, wow, ha cambiado hasta la temperatura en mi pie y todavía no toco fondo. Bueno, ahí ya estás en un 3, en un 2, en un 1, en mar abierto, a la expensa de los tiburones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las otras cosas oscuras que te vaya llegando a la mente. ¿Ok? Yo estoy convencido que sabiendo lo básico que la vida también te puede llegar a enseñar a través de poniéndote personas, a través de circunstancias, a través de observación, a través de sentido común, a través de ser paciente en algo, a través de que a veces suena la flauta y como que te viene una ola por detrás. ¡Bum! Y te pone en pie sólido, o sea, con un pie sólido en el suelo, etcétera. A través de circunstancias, la vida te puede dar un 7. Acordaros, un 7 en esta ilustración que estamos usando a día de hoy, un 7 es estoy tocando fondo. Estoy, ok, mis niveles de preocupación se han reducido considerablemente. Me siento como más estable, me siento más firme, me siento más equilibrado, etcétera. Ese es el 7. Bien. Ahora imaginaros una persona que está en un 4. No está pisando fondo, los niveles de estrés están subiendo porque de la misma manera que una ola te puede arrimar al 7, esa persona está pensando, uff, pero cualquier reflujo del agua me puede llevar a maramiento, estoy aquí con el agua al cuello, no toco fondo, no estás en control, has perdido tu control, porque tú no tienes control en esa situación, no estás en control. En ese 4, y resulta que te juntas con una persona que está en un 7, y uno puede decir, bueno, a ver, si yo me junto con una persona que está en un 7, ¿cómo es que vamos a estar juntos en esta ilustración? Muy sencillo, porque hay gente que mide 1,50 y hay gente que mide 1,85, ¿no? Entonces el de 1,85 está pisando en la misma situación o la misma distancia de la orilla en la que tú, si mides 1,50, no estás pisando. ¿Ok? Así que sigamos la ilustración. Tú estás en un 4, no estás pisando. ¿Ok? Podemos añadir la floritura en la ilustración, es decir, porque mides 1,50. Y la otra persona sí está pisando. O sea, la otra persona tiene un 7. Tú tienes un 4. ¿Ok? Así que te agarras al cuello de esa persona. Y ahora estás segura. Ahora estás segura en esa persona. Entonces, ahora tienes más control. Ahora te sientes más... ok, los niveles de estrés se han rebajado considerablemente porque ahora ya no estás a la expensa de las olas. ¿Por qué? Porque tú ahora te has agarrado como una lapa a una persona que está pisando suelo. Así que a través de esa persona, en un vaso comunicante,
Como tú te has agarrado a esa persona, a través de esa persona, tú estás tocando el suelo. Entonces, a ti te da la sensación en ese momento que, a través de un vaso comunicante, que tú tienes un 7. Pero ¿qué te ha dado esos 3 puntos de más? Lo que te ha dado esos 3 puntos de más es esa persona. Esa persona te ha dado esos puntos de más. ¿Qué pasa cuando esa persona se va? Decide caminar, no más cerca de la orilla, sino caminar paralelo a la orilla y dejarte a ti atrás. O sea, él sigue en su 7. Él sigue en su 7 porque cuando tú te arrimaste a él y pasó el tiempo del enamoramiento, resulta que le empezaste a pesar. Él tenía un 7 tranquilo, pero con tu condición de tú no estar tocando el suelo y con tu condición de estar dependiendo de su 7, de su estabilidad, etcétera, etcétera. En una de estas, como tú no estás tocando, pues tú tienes tus cosas de 4, porque tú sigues teniendo un 4. Porque la vida, has sacado de la vida todavía un 4. Tienes un 4 y un comodín. Tienes un 4 y una muleta. Pero sigues siendo un 4. Lo que has conseguido extraído de la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Como tú sigues en un 4, pues tú tienes todos tus inconvenientes, que todo el mundo lo tenemos, pero tú tienes el inconveniente maxificado o puesto en un altavoz de un 4. Entonces, en esto de que inicialmente estás agarradita a él, bien, etcétera, 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 en un momento determinado, bien sea porque viene una ola, bien sea porque se mueve el mar, bien sea por tus propias inseguridades que te da partir con un 4, en lugar de agarrarle de los hombros, la agarras del cuello. Entonces, claro, llega un momento que él se cansa. Él se cansa de que le estés agarrando el cuello. ¿Ok? Así que saca sus manos del agua, se coge su cuello y te dice, mira, tú por tu lado y yo por el otro. Y él sigue caminando. ¿Por qué? Porque ese 7 que él tenía antes, al juntarse contigo con un 4, y tú no seguir extrayendo de la vida para que la vida te dé un 7, sino que esos 3 puntos de 4 a 7 te lo está dando una persona, no la vida, una persona. A esa persona, tarde o temprano, su 7 le parece que tiene un 5,5. A esa persona no parece que juntarse contigo le haya sumado, sino que todo lo contrario, la ha restado. A ti te sumó porque te dio estabilidad, pero a él le restó. A él le restó. Entonces te dice, fue un placer, gusto en conocerte, que te vaya bonito. Y tú por tu lado y yo por el otro. Entonces, él sube de su 5,5, ahora ya no tiene la carga tuya en su cuello, vuelve a su 7, ¿ok? Y tú vuelves a tu 4. Entonces, existe la posibilidad, y esto ocurre, de que dos personas se encuentren en mar abierto y los dos estén en el 3. Oye, tú tocas, yo no toco. Y tú tocas, yo tampoco toco. Los tres están ahí los tres. Y en ese estoy en el 3, estoy en el 3, nos vamos ayudando el uno al otro, el uno al otro, el uno al otro, y establecemos una relación entre el uno al otro y una relación de supervivencia. Dos personas súper rotas, dos personas que las circunstancias les han puesto unas gafas delante a través de y a través de esa visión no son capaces de extraer un 7 de la vida. Tienen mucho pesimismo, tienen, etcétera. Pero aún y todo, en esa relación que empieza con dos treses que se juntan en su desesperación, no se están juntando en su 7, sino en su desesperación. Se van ayudando el uno al otro, ayudando al uno al otro, hasta que ambos tocan suelo. Y hasta que ambos, de hecho, se siguen ayudando y siguen creciendo en su relación entre ambos, según van caminando ahora, una vez que han tocado suelo, van caminando más hacia la orilla. O sea, llegan al 7 cuando tocan suelo y siguen caminando porque disfrutan de la compañía del uno al otro, etcétera, etcétera, y llegan hasta el agua hasta la cintura
y se ponen a hablar y crecer y disfrutar y salen del agua muy amigos. Eso ocurre. Eso ocurre. Pero lo que más ocurre en esa situación es lo siguiente, que os uséis el uno al otro, que estiréis de los pelos el uno al otro, porque si os encontráis los dos en el 3, tú dices, uy, una boya donde agarrarme. Le agarra, o sea, con este voy a salir juntos. Pero llega un momento que en tu propio pánico, tus propias necesidades, tus propias inseguridades, tus propias deficiencias, tus propias experiencias pasadas, tus propias falta de saber nadar correctamente, etcétera, y las faltas de él de saber, de no saber nadar correctamente, de sus problemas, de sus adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que acabáis haciendo es lo siguiente. Tú le pones la mano sobre la cabeza y le hundes a él para tú poder respirar un poquito y luego él se defiende, te agarra la mano con sus manos tu cabeza, te hunde a ti para él poder respirar y defenderse. Eso es la historia que más ocurre. Y si os fijáis en esta ilustración que os he dicho con lo del mar, el 7, tocas fondo, no tocas fondo, etcétera, etcétera, y empezáis a mirar parejas que conozcáis o incluso en vuestras propias experiencias, os vais a dar cuenta que, ay, estuve con aquella, mira, yo estaba en una situación en mi vida que tenía un 3 y ella tenía un 2,5. Nos toxificamos el uno al otro, nos toxificamos el uno al otro, nos arañamos el uno al otro, aunque fuera emocionalmente, nos herimos el uno al otro, nos agarramos del cuello, nos hundimos el uno al otro. Eso es lo que más ocurre cuando yo entro en una relación y no tengo los mecanismos o no he aprendido a navegar en este mar de la vida lo suficiente o a nadar lo suficiente en este mar de la vida como para llegar a pisar suelo. Mi, mi percepción a la hora de entrar en una relación cuando yo estoy en una enorme necesidad porque estoy en un 3 está alterada, mi percepción está corrompida. ¿Por qué? Porque ahora me viene una persona donde yo estoy con otro 3 y yo no estoy en una condición para estar eligiendo. Como dicen en España, a caballo regalado no le mires el dentado. Yo estoy aquí sola o estoy aquí solo, miserable porque la vida me está dando un 3 o así lo percibo. ¿Ok? Porque acordaros que siempre va a haber una persona todavía en un mar abierto todavía más profundo que tú, súper tranquilito, porque esa persona se pone a nadar con un estilo genial y no ha perdido el control. O sea, siempre va a haber alguien que lo ha pasado peor que tú, que tiene una historia más dramática que la tuya. Siempre. No seamos tan egocéntricos de pensar que a nosotros nos ha pasado todo lo malo y que todo eso malo me está condicionando cuando siempre va a haber alguien que lo ha pasado peor que tú y está pisando fondo. Siempre. O sea, esto clarísimo. Está clarísimo. Entonces, cuando tú estás con un 3 estás ahí, que no estás tocando fondo, estás en un 3 y ves a otra persona que está ahí agobiado de la misma manera que tú, ¿ok? Tú te arrimas a esa persona porque con la esperanza de que tal vez con esta persona podamos llegar a un 7 o podamos acabar como el cuento y fueron felices y comieron perdices. Pero te agarras a esa persona desde el punto de vista de la desesperación. Te agarras a esa persona porque tienes 35 años y ya te han dicho en la casa que vas a ser una solterona. Te agarras a esa persona porque siempre mi ilusión fue tener hijos y se me está pasando el arroz, se me está pasando el reloj hormonal. Te agarras a esa persona porque siempre quisiste ser un hombre que tuviera una mujer al lado porque no has dejado, porque de una u otra manera no dejaste, a pesar de que tengas 40 años, la teta de tu mamá y necesitas otra mujer que de una u otra manera te lave los calzoncillos.
Indirectamente, porque eso crees que te va a hacer feliz. Si tú entras en una relación porque tienes una deficiencia de 2, 3 puntos al 7, lo que más comúnmente ocurre es que vayas a entrar en una relación cuyas bases de esa relación sean tóxicas, sean donde los trapos sucios de vuestras carencias se van a mostrar tarde o temprano. Porque si no os ahogáis juntos, porque oigáis el uno al otro, en la mejor de las situaciones o las mejores de las circunstancias, cada uno que vaya por un lado, cada uno que vaya por el otro. Yo no puedo depender de una persona de tal manera que si esa persona no está conmigo, mi nota como persona en este mundo baje del 7. Os comentaba en el vídeo anterior, en el programa número 1, que sin duda alguna mi vida es más carente ahora que con mi esposa. Pero ahora es un 7 de media. De media es un 7. Con mi esposa es un 9,5. O sea, no hay duda. Yo no tengo duda al respecto. Pero si mi esposa es un 7 de media. ¿Ok? Entonces, cuando digo de media, que yo no tengo momentos en los cuales mi nota es un 4. Claro, claro. Y llego, uy, que no estoy tocando. Pero pero voy chequeando de vez en cuando. Si estoy tocando, no estoy tocando. O sea, no estoy ahí mirando a las gaviotas sin darme cuenta y en un momento determinado estoy a 1 kilómetro de la orilla. No, yo voy chequeando. Yo voy chequeando y cuando yo noto que estoy en un 5,5 o que estoy en un 5, activo mecanismos. ¿Qué significa activar mecanismos? Bueno, pues igual tengo que hacer unas brazadas en ese mar, tengo que hacer unas brazadas. Uy, que me está llevando la corriente. Y tengo que hacer unas. Uy, que no piso, me está llevando la corriente. Entonces yo tengo que activar mecanismos. Y en esa activación de mecanismos, yo voy nadando hasta donde piso y digo, bueno, ya estoy en mi 7. Ya estoy en mi 7. ¿Ok? Entonces, fijaros, vamos a extender incluso esa ilustración un poquito más. Yo estoy en mi 7. A mí mi esposa me da 1,5. Pero mi esposa no está aquí en estos momentos. Mi esposa la veré en la dimensión cuántica del otro lado. ¿Ok? Llámale nueva tierra, llámale cielo, etcétera. ¿Ok? Allá la veré a mi esposa. En estos momentos, ahora ya no la tengo. ¿Tú crees que yo con 50 años voy a dejar que una mujer en el 4 me agarre el cuello? No, 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 no. O sea, es para quitarme mi nota. Yo tengo mi 7. Y la gente me dice, ¿por qué no entras en una nueva relación? Es que todavía te ves joven, todavía te ves en forma, etcétera, 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 no te ves viejo, tal. O sea, que tienes vida por delante. Le digo, pues por eso no me meto en una relación, porque tengo vida por delante. Precisamente. ¿Por qué? Porque a mí la vida me da un 7. Y a veces, como digo, que es de media, a veces tengo un 5, pero también os voy a decir, a veces tengo un 8 y a veces tengo un 8,5. También. Entonces, yo miro por atrás y veo que hay un montón, un montón de mujeres que están en un 4, que vienen de relaciones rotas, que en esas relaciones rotas no han aprendido a nadar ellas para que la vida les dé 7. ¿Me entendéis? Y están buscando a alguien al que agarrarse al cuello. Pues que se agarren de otro. Eso lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Porque a mí el 7 y a ti el 7, cuando tú estés en la posición del 7, a ti el 7 te da una seguridad y una perspectiva añadida. La desesperación nos vuelve ciegos o miopes. Cuando tus niveles de estrés y preocupación sobre me voy a morir solo o sola, o etcétera, etcétera, cuando tus niveles de preocupación están bajo control total, o sea que no tienes grandes estreses
preocupantes, etcétera. Y acordaros, no es porque no los tengas, es cómo estás navegando a través de ellos. ¿Ok? Y tú estás con tus pies firmes en el suelo de ese mar, tú tienes una perspectiva muchísimo más clara. Cuando tú estás, que te ahogas, que te viene una ola, que estás bajo el agua, etcétera, 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 tú te agarras a cualquier burro que esté en el agua. A cualquier persona que no te convenga a ti. Y no solo eso, sino que tú tampoco le convengas a esa persona. Porque muchas veces, en la gran mayoría de los casos, culpamos a la persona en lugar de culpar a la relación en sí. O sea, personificamos el problema. En lugar de decir, no, con esta persona no hacemos boom. En lugar de. Hacemos una explosión nuclear en lugar de fuegos artificiales. ¿Ok? Y el caso es que estás condicionado o condicionada porque estás en un 3. Personas me vienen con un 3 porque se les ve que están en un 3, se les ve que no están tocando fondo, que están en un 4, se les ve de la manera en que hablan, se les ve de la manera de sus preocupaciones, se les ve en sus estreses, se les ve en lo que se sienten que la vida no les ha dado, en lo que se sienten que les falta. Se les ve, se les escucha y se les ve. Y en ese sentido empiezan a decir, como que empiezan a dar la impresión de que si yo estaría en una relación, si yo estaría en una relación, si yo entrara en una relación, esto sería mejor. Puede sonar la flauta, te puede tocar la lotería, como digo, te puede tocar otra persona que está en el 3 sin pisar agua, tan defectuoso a la hora de nadar como tú. Y en una de estas hacéis algo extraño, nadáis os ponéis los dos de espaldas o a lo perrito, nadáis a lo perrito y entre uno y otro, eso puede ocurrir, de que os encontrasteis los dos en el 3 y ahora tenéis una relación del 8. Pero ese es el porcentaje más bajito que ocurre. El porcentaje más bajito. Y en realidad no es que hayáis aprendido a vivir y a depender el uno del otro. Lo que habéis hecho es, os habéis ayudado el uno al otro y habéis aprendido de la vida cómo nadar. Porque si esa persona ya no está en la foto, si esa persona muere en un accidente de tráfico, si esa persona cae muerto por un ataque al corazón, etcétera, etcétera, tú sigues pisando suelo. De media sigues pesando suelo, evidentemente. Es el tiempo en el cual le eches de menos a esa persona o después de una tragedia, etcétera, pues vas a sentir como, uff, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Ya no piso. Pero luego los mecanismos que ya has aprendido empiezan a reactivarse y decir, a ver, concéntrate, 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 que no estoy pisando. Tengo que nadar de vuelta hasta que encuentre suelo. Cuando tú tienes una persona que está en un 7 y otra persona que está en un 4. La persona del 7 muchas veces se junta con una persona que está en el 4 por esa necesidad de ayudar, por lo que esa persona va a llegar a ser. Y también ocurre que una persona está en el 4, se junta con una persona que está en el 7 y esa persona que está en el 7 y el deseo de la persona que está en el 4 hacen que la que estaba en el 4, ahora unido con esta persona del 7, aprenda a nadar. Y cuando aprende a nadar, ahora resulta que se beneficia toda la relación y ahora los dos están en un 8,5. Eso también ocurre, pero el porcentaje es mucho más bajo. Lo que normalmente ocurre es lo que os he dicho. Una persona en el cual, para que la vida te dé un 7, necesitas de personas alrededor tuyo. Y no solo personas. Hay gente que baja a un 3 cuando pierde su trabajo. En España, en el 2008, personas se tiraban de los balcones
Porque en la crisis económica del 2008 perdieron su trabajo. O sea, lo que les daba su felicidad era el trabajo. Entonces perdieron su trabajo y ya no eran ni siquiera las personas de al lado, no eran ni sus hijos. Sus hijos no, ni con sus hijos llegaban a un 7 ni con su esposa llegaban a un 7. Pero antes eran los hombres más seguros del barrio, pero perdieron el trabajo y en los únicos trabajos disponibles eran de reponedor en un supermercado. Y entre ser reponedor en un supermercado y pisar suelo en 7 y quitarse la vida, eligieron por quitarse la vida. Porque sin el trabajo, o sea, entonces te das cuenta que tienes, en ese sentido, una relación con la vida tóxica, defectuosa. ¿Por qué? Porque si a ti lo que te da el 8,5 es tu carrera, son tus estudios, y es que trabajas y con ese trabajo, en ese trabajo eres encargado o tienes poder, etcétera, etcétera, pero pierdes ese trabajo, o pierdes tu reputación, o pierdes tu economía, o pierdes tu casa, o pierdes tu hijo. ¿Cuántas películas Hollywood ha hecho de hombres que están agarrados a la botella porque, porque su hijo porque alguien mató a su hijo? Entonces, esta persona, que era un detective, le mataron a su hijo y esta persona lleva agarrado con la botella 10 años, borracho. Ya te he dicho, la, la trama de un 10% de las películas de Hollywood. ¿Por qué? Porque por encima de sus 7,5, estaba su hijo. Ahora su hijo no está porque murió en un accidente de tráfico y este hombre tiene un 3 agarrado a una botella. La vida te da un 7 porque te enseña mecanismos para darte un 7. No es normal que una persona que solo viva con la movilidad de su cuello en una silla de ruedas, que no pueda levantarse para ir al baño, no es normal que esa persona, del 1 al 10, tenga una media, según sus propias, am, su propia identificación de cómo está, tenga una media de un 8 o de un 7,75. ¿Le estaría bien caminar? Claro que desearía caminar. ¿Estaría bien poder mover las manos? Claro que sí. Pero en la situación en la que está en una silla de ruedas y te dice, la vida sigue siendo buena. No, tengo cosas alrededor, tengo hobbies, tengo inquietudes, hago todavía cosas, etcétera, etcétera, etcétera. La vida todavía es bonita, lo suficiente como yo le doy a la vida un 7. Y viene de una persona que está en una silla de ruedas, que no puede tener intimidad sexual, que no puede comer, agarrar la cuchara, etcétera. Y todavía te dice, la vida, la vida todavía sigue siendo buena. Yo le doy la nota a la vida un 7. Y luego tienes otras personas que caminan, que se pueden alimentar, que tienen trabajo, que sus hijos no están en las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Y les preguntas, ¿qué nota le das a la vida? Y dices, un 4,5. Pero llevo un 4,5 en los últimos 30 años. Significa que no has aprendido a nadar en 30 años. Un 4,5 es que no has aprendido a nadar. A nadar es a nadar las circunstancias de las olas y las mareas y las corrientes de agua, que también son parte de esa vida. Y el no asustarte si sientes un poquitito de algas en la punta de tus pies. Es por eso que en el canal de seminarios hablamos de ser agradecidos, hablamos de dar las gracias en cada una de las circunstancias, hablamos de el poder del perdón, el poder de sanar esas heridas, no para eliminar las cicatrices, sino para que la herida nos infecte. Y si está infectada, el poder del perdón como antiséptico, como puntos de sutura. El poder del doctor tiempo, cuando hemos puesto los mecanismos y las vendas y las suturas en esas heridas abiertas. El poder de la reconciliación, si es posible. Y el poder de un compromiso de no agresión, si es que la reconciliación no es posible. Si te tienes que separar de tu esposo o te tienes que separar de tu esposa. En los pactos de no agresión.
para que separados no sigáis haciendo daños. El poder de saber que, que hay un plan mucho más allá del sufrimiento de esta tierra. El poder del servicio, el poder de ir a ayudar a otro, la motivación que te da ir a ayudar a otro, otro que está peor que tú o que tú ves que está peor que tú, el ir a ayudarles, el poder del trabajo. Y eso no tiene que ser necesariamente remunerado, porque hay gente que si no le pagan no trabaja. Y el poder del trabajo no es porque te pagan, sino o sea, yo lo digo, por ejemplo, cuando hago en mi clínica online o cuando me toca estar en el hospital. Para mí es parte de una terapia personal. Para mí, a mí me hace bien ayudar a otras personas, me hace bien. Y cuando me levanto, el otro día, ayer creo que me mandó una chica, me mandó los detalles de su colesterol y sus últimos am, análisis de sangre, comparados con los que de unas semanas o unas cuantas semanas atrás, y cómo todos los valores han mejorado. Y, y mandármelo a mí para decir, mira, Oscar, me ha mejorado todo esto. A mí me hace bien, a mí me alegra el poder del servicio, el, el, am, el poder de desafiarnos, de hacer algo que no necesariamente sea lo más fácil del mundo, como aprender un idioma. Pero el entrar al mundo de aprender un idioma, aprender inglés, aprender un instrumento, el buscar objetivos, desafíos, etcétera, todos esos no son dependientes de una persona que me esté levantando, sino es aprender a nadar en este mar llamado vida para que, como mínimo, estemos tocando fondo. Como mínimo, un 7. Y desde ese 7, tu visibilidad, tu visibilidad es muchísimo más clara. Eres una persona muchísimo menos dependiente. Con eso te da muchísima más libertad. Cuando tú no eres dependiente de tus circunstancias, no os podéis imaginar la libertad que eso genera en una persona. Porque no importa las circunstancias. Esa persona va a ser como gato que siempre cae de pie. O sea, no es que la vida no le vaya a tirar a ese gato de un tercer piso, pero como gato que ya ha aprendido a darse la vuelta, siempre va a caer de pie. Va a haber una caída, va a haber un momento de estrés, porque no es que eso, claro, va a haber un momento en el cual no tocamos fondo, pero hemos aprendido esos mecanismos. Y la libertad que eso da a un ser humano. Yo por eso cuando veo los vídeos que gente comparte o que gente pone en el internet o en Instagram, etcétera, en el antiguo Twitter, en X, etcétera, y esos vídeos son de los miedos de las cosas que van a venir. Si mi 7 es dependiente de los eventos, si mi 7 es dependiente de las personas que me rodean, de que esas personas estén aquí, de que esas personas no me dejen, si mi 7 es dependiente del trabajo, de no perderlo, etcétera. Si yo estoy dependiente, no tengo libertad. Si mi 7 me lo da la vida, sin estar dependiendo de que todos los acontecimientos alrededor mío salgan perfectos, que no haya inconvenientes en la vida, que no haya, que no haya peleas, que no haya ruedas pinchadas, etcétera. Si yo dependiendo de eso continuamente estoy limitado, en realidad soy esclavo. Cuando tú ves la historia del apóstol Pablo en Filipi, donde él está en la cárcel y está cantando, y resulta que está más libre que el carcelero,
Tú dices, aquí algo falla. ¿Qué es lo que yo no estoy entendiendo? ¿Cómo el que está dentro de la cárcel está más libre que el carcelero? Hay algo que no está entendiendo. Años atrás me contaron la historia de un hombre que tenía que pagar por un crimen que hizo, pero ese crimen que hizo se concluía en 3 años. En 3 años tenía que cumplir. Y pasaron 3 años, pero la familia del acusado, del acusador tenía influencia sobre jueces y abogados. Era una familia con mucho poder y tenía influencias sobre los abogados. Y a los 3 años, cuando le tocaba que su caso fuera revisado para salir de la cárcel, esta familia, que era la familia de la víctima, movió todo para que se quedara nuevamente. Y a los 5 años, cuando tenía que ser revisado nuevamente para salir, la familia de la víctima movió todo, sobornó a jueces o lo que tuviera que hacer para, am, para que se volviera a quedar. Y llevaba, no sé si llevaba 5 o 7 años o algo así, tenía que haber salido a los 3 años. Llevaba 5 años más. Llevaba igual 7, 8 años, no lo sé. Pero en esos primeros 3 años dentro de la cárcel, emocionalmente llegó a un 7. Emocionalmente, dentro de la cárcel, con las limitaciones de la cárcel, llegó a un 7. ¿Y sabes qué? Cada vez que iba enfrente del juez, la familia de la víctima estaba ahí para garantizar que este tipo se pudriera de por vida en la cárcel. ¿Sabes qué? Esa gente, con la falta del perdón, la rabia que les guiaba, etcétera, 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 esa gente estaba en un 4. Estaba en más prisión que el chico dentro de la cárcel. Yo sé que nos escuchan mujeres en las cárceles de México. Y evidentemente, muchas de esas mujeres van a estar en un 4. Pero van a ver mujeres en esas cárceles de México a las que nuestra amiga Dora visita y hace ministerio para ellos. Va a haber mujeres en esas cárceles en las cuales, a pesar de estar en la cárcel, tienen un 7. Están libres, más libres dentro de la cárcel de lo esclavizadas que estaban afuera, que les llevó a hacer los crímenes que pudieran haber hecho. ¿Ok? Entonces, con relación a parejas, si ponemos si ahora cerramos, digamos, el círculo de estas dos presentaciones, es importante, primero, usando la ilustración anterior del primer programa, si te vas a juntar con alguien, no tiene que ser una persona igual que tú, pero sí que tiene que ser compatible a ti, compatible a ti. E idealmente que esa persona esté también en un 7, porque la dependencia que esa persona tenga de ti va a ser para sumar, no una dependencia tóxica que te va a restar. ¿Cuántos esposos a lo largo de 20 años de consejería matrimonial he visto que el único momento que se levantaron para tratar de salvar su matrimonio es cuando vieron a su esposa con las maletas hechas al lado de la puerta? Es el único momento. En ese momento, ¿sabes lo que me están demostrando? Que su 7 de comodidad se lo estaba dando una persona. Porque ahora que ven que la persona se está yendo por la puerta, ahora de repente hacen citas en una consejería matrimonial. Ahora la hacen. ¿Ok? Entonces, primero que nada, si eres una media naranja, usando la ilustración del anterior, aprende a estar contento o contenta como media naranja. Aprende a estar contenta y aprende a nadar. Y como os he comentado en el canal de seminarios, tenemos esas instrumentalidades. Cuando yo llego a la casa y está alguna de mis hijas en la casa
Llego a la casa y me dicen, hola, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y me vengo aquí, porque aquí tengo un ukulele. O cojo el ukulele de la entrada, porque tengo otro ukulele en la entrada. O cojo el ukulele en la habitación, porque tengo otro en la habitación. Esos son mis botones de pánico. ¿Sabes los botones de pánico? Cuando una persona está en pánico, aprieta el botoncito. Bueno, yo tengo botones de pánico en todos los lados. Este es mi botón de pánico. Cuando yo entro y me siento aquí y me pongo a tocar el ukulele, mis hijos ya saben, ok, papá llegó con un 5. Algo habrá pasado en el hospital o algo habrá pasado tal. Ha llegado con un 5. Ha llegado con un 5 a casa. ¿Qué está haciendo ahora el papá? Porque ha cogido el ukulele. Mis hijas ya saben, así como mi esposa también. No te acerques de momento que muerde. No te acerques de momento que es tóxico. No te acerques de momento que está un poquito en pánico porque no esté pisando suelo. ¿Ok? Entonces, em, cojo el ukulele, me pongo a tocar el ukulele. Pasan 20 minutos, ahí yo, luego ya voy a la cocina. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido vuestro día? Ya ha cambiado. Ok, acabo de nadar a donde piso suelo. ¿Ok? O si me escuchan murmurar, pero mi murmullo no es de queja, mi murmullo es gracias, no sé si se escucha, gracias por lo bueno que has sido conmigo. Gracias por las cosas maravillosas que me estás enseñando. Gracias por... Gracias. Y yo murmullo, 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 murmullo. Uy, papá está dando gracias. Apártate, mientras está dando gracias, apártate porque muerde. ¿Ok? Apártate porque papá muerde, está dando gracias. ¿Ok? O cuando tengo un 5 y estoy hablando mal de una persona. Hay un cirujano en el hospital, es un cirujano racista, racista, racista. No tanto conmigo, pero hay mucha gente india aquí en Australia. Mucha gente india. Y suelta unos comentarios, entonces alguna vez, ya por vergüenza propia, o sea, por vergüenza ajena, perdón, por vergüenza ajena, que casi ya era vergüenza propia, pues le he tenido que parar algún comentario en quirófano, ¿ok? Porque el anestesista es indio. La scrub nurse, la enfermera scrub es india, etcétera, etcétera. Y suelta unos comentarios que dice, pero esto no es apropiado en el siglo XXI, no es apropiado. Entonces, en mitad en el quirófano, pues igual le tienes que tirar de las orejas a alguien. Pero no, uno no se siente bien cuando le tiene que tirar las orejas a una persona que tiene 55 años. ¿No? Es como, es triste que le tengas que tirar las orejas, pero claro, eso me deja mal a mí, porque eso es conflicto, y no, eso no me gusta. Entonces, ¿cómo justifico por las siguientes 2 horas? No, porque es que es una persona racista, es tal, a mí no me importa que tenga OCD o que tenga Asperger's o lo que sea, o sea, hay ciertas cosas, ta, 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 y sigo con la bola, sigo con la bola. Y en esto que sigo con la bola me estoy dando cuenta que, espera, 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 ya estoy yo en un 5. Entonces, a veces me lo traigo a la casa, a veces el otro no está en un 5. El otro después de que un españolito le ha tirado de las orejas, el otro igual está en un 3 y está murmurando, murmurando, ese sí que va a morderme, o ese sí que me va a golpear. Así que igual tengo que venir a la casa y, y tengo que perdonarle a él, perdonarme a mí mismo, etcétera, y esperar que venga otro miércoles para lo primero que haga, si este es una persona que llega a las 7 al hospital y yo normalmente llego a las 7:30, estoy contando un caso real, pues yo llegar a las 7 también para encontrarme en los vestuarios, privado, porque a las 7 en los vestuarios no hay nadie. Entonces está ahí en los vestuarios y hablar con él, pedirle perdón yo, pedirle yo perdón. ¿Por qué? El poder del perdón. Y él decirme, sí, bueno, igual I was out of place. O sea, estaba. Igual no, lo he estado meditando, claro, le he dado toda una semana para meditarlo. Y no, sí, lo siento y tal. Bueno, yo no sé si él pidió perdón también a los anestesistas y a la enfermera, etcétera, de etnicidad india, pero acabamos la conversación como diciendo, bueno, ¿está todo bien? Sí, sí, no, está todo bien, Oscar, no te preocupes. ¿Ok? Yo había llegado a mis 7 aquí y salí del vestuario con un 7,5. El poder del perdón.
Yo ya le había perdonado en mi casa, ya me había perdonado a mí en mi casa, porque al mismo tiempo igual posiblemente le tendría que haber expuesto también en el vestuario y no en mitad del quirófano, en frente de todo el mundo. O sea, también yo me tenía que perdonar a mí mismo, porque posiblemente, muy posiblemente, actuara mal, poniéndole en evidencia públicamente. ¿Ok? Entonces, el poder del perdón. Todas estas cosas es cómo yo navego en esta vida con mis dos manitas, con mis dos piernas y con aquello que el Dios me ha dado para aprender. Porque si sigo con un 4 ya es tiempo de aprender a nadar. El mismo poder que tiene tu negatividad es el mismo poder que tiene tu positividad. La negatividad que te lleva a un 3 es la positividad que te va a llevar a un 7. ¿Ok? Es exactamente la misma. Y con un 7, si la vida te trae a alguien ahí, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú estás tocando el suelo? Yo sí. ¿Y tú? Yo también. ¿Qué te parece si nos vamos a tomar un café? ¿Ok? O una manzanilla, o un té de hierbas. Si la vida te trae un compañero o una compañera en esa situación, fantástico. Y si no, yo estoy en un 7. ¿Ok? El problema no es que no tengas la pareja ideal o que no tengas pareja. El problema es que creas que eso te va a dar un 7. Ese es el problema. Y la razón por la cual las parejas se separan o hay tanta toxicidad, etcétera, es por la compatibilidad. No son compatibles en número, no están en una posición, no están los dos en un 7 o no tienen una relación entre el uno y el otro que edifique al otro, sino que de una u otra manera haya un interés por parte de ambos para agarrar del otro para sobrevivir, para subir sus notas, etcétera. Y acaban los dos bajando la nota total de la relación y la nota total de sus vidas. Por eso, y aquí concluimos, si llevas una relación un tiempo, 2 años, 3 años, 5 años, etcétera, y la media de tu relación, la de tu relación no es un 7, tienes un problema. Tenéis un problema. Si la media de tu relación no es un 7, tenéis un problema. Porque la vida, solo la vida te da un 7. Y una relación, ya partes con un 7, una relación está para sumar, como mínimo tienes que tener un 7,5. Y si los dos seguís aprendiendo a nadar y nadáis cada vez mejor, pues subir a un 8, un 8,5, 9, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Vean, para aquellos que tienen un 7 para arriba, un 7,5 para arriba de media en sus relaciones, para subir la nota, vean los programas Una sola carne. Eso es para subir la nota. Los que tienen una nota de 7 para abajo, empiecen cada uno individualmente a subir su nota personal en lugar de estar esperando a que mi marido tiene que cambiar o mi esposa tiene que cambiar. Empecemos. Si tu nota como matrimonio está por debajo del 7, deja de mirar a tu pareja para subir la nota total de tu matrimonio o de tu vida de pareja. Deja de mirar a tu pareja y empieza a mirarte a ti. Sube tu nota personal. ¿Ok? O llega a la conclusión que igual tenéis un problema de compatibilidad de fábrica. Igual tenéis que vender tenéis que vender el coche, tenéis que vender el vehículo. ¿Ok? Familiar. Y repartiros uno se queda con el pez, con los peces, y el otro se queda con el canario. ¿Ok? Muy bien, lo vamos a dejar aquí. Acordaros que preguntas y respuestas no las vamos a grabar, para que os sentáis libres en hacer comentarios, preguntas, etcétera. Y aquellos que han llegado hasta aquí en YouTube, acordaros que tenemos Habacuc con Alex Rey la próxima semana. Vamos a parar aquí ahora la grabación para dar paso a las preguntas, comentarios y respuestas que no grabaremos, no haremos público.